Inexplicable revelación, un hombre solitario descubre el amor y la familia que nunca imaginó. Las olas rompían con fuerza contra las rocas de la costa, el sonido casi ensordecedor se mezclaba con el murmullo de las dudas que invadían la mente de Javier. Un hombre de 45 años, con una melena descuidada y zapatos desgastados, caminaba por las calles de un pequeño pueblo costero en México, sintiéndose invisible entre las risas y los colores vibrantes que lo rodeaban. Era profesor de biología en la universidad local, donde su amor por la ciencia chocaba con la apatía de colegas que lo miraban de reojo y cuchicheaban sobre su vida personal. Cada día, el eco de sus fracasos resonaba en su cabeza, como un mantra sombrío que lo conducía al abismo de la soledad. El reloj marcaba las 5 en punto cuando, tras una jornada de desencuentros y miradas indiferentes, decidió entrar a la biblioteca local, ese santuario de libros que había sido su refugio. Allí, entre el polvo de los estantes y los susurros de los volúmenes olvidados, detectó un diario antiguo. Lo abrió con cuidado, y las palabras de su abuela, una artista aclamada en su tiempo, comenzaron a arrastrarlo a un mundo que había sido borrado de su memoria, una finca olvidada, un galpón lleno de obras que nadie había visto. Su corazón dio un vuelco, la curiosidad despertó una chispa de vida en su pecho, un atisbo de esperanza que nunca había sentido. Podría ser que en el pasado de su familia yaciera su propia salvación, mientras su mente daba vueltas a la posibilidad de reclamar una herencia que había dado por perdida, se cruzó con Rosa, una joven asistente de la universidad. Su sonrisa era como un rayo de sol en su gris existencia, la chispa que encendía algo dentro de él, algo que había estado estrangulado por décadas de inseguridades. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo podría abrirse a esa conexión cuando su mundo era un laberinto de oscuridad y desdén? La idea de un nuevo amor le parecía tan distante como las estrellas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, sin embargo, la presión externa aumentaba. La comunidad dudaba de su transformación, lo veían como un extraño que intentaba cambiar, mientras que los fantasmas de su padre, a quien había despreciado por ser un fracaso, lo acechaban. Nunca había querido ser como él, un hombre anclado en los recuerdos y errores. La revelación de que el legado familiar estaba entrelazado con su propia identidad se convirtió en su batalla más feroz. Javier se preguntaba constantemente si podría encontrar su propio camino, o si su historia estaba condenada a repetirse. Todo esto giraba en su mente como un torbellino sin fin. Su aliento acelerado y la calma aparente de su rostro eran un contraste que lo desestabilizaba. La duda y el deseo de pertenencia chocaban de manera irremediable, llevándolo a un punto de inflexión. En medio de su lucha, el sinfín de preguntas se alzaba, dejando una promesa de angustia. ¿Podría Javier, un hombre que siempre había estado al margen, reclamar su lugar en el legado que redescubrió? La respuesta, tan incierta como un amanecer en la costa, lo mantenía al borde de un precipicio emocional del cual no sabía si podría regresar. El viento soplaba con fuerza esa tarde, rescatando del mar los ecos de historias olvidadas que Javier ahora anhelaba explorar. La revelación del antiguo diario lo había inducido a un estado de reflexión tan profundo que apenas pudo dormir durante días. Cada línea parecía ofrecer no solo un vislumbre del pasado familiar, sino también una forma de reconciliación con su propio ser. Sin embargo, el peso de sus temores seguía siendo palpable. ¿Era realmente capaz de enfrentar la sombra de su padre, de construir un legado que finalmente lo distinguiera de su historia? Su corazón latía con fuerza cuando decidió que necesitaba hacer algo al respecto. Revisó el diario una vez más, buscando respuestas en las palabras de su abuela. Cada frase parecía pulsar con vida, como si le susurrara desde otro tiempo, instándolo a actuar. Se percató de que no solo descubría su herencia artística, era también una oportunidad para reescribir su propia narrativa. Con una nueva determinación, Javier se propuso organizar la herencia familiar. En su mente, un galpón lleno de obras no solo representaba un acervo artístico por descubrir, sino una forma de conectar con su historia, y al mismo tiempo, hacerlo visible ante los demás. La idea de una exhibición comenzó a germinar dentro de él, una propuesta que llevaría su nombre y sus raíces a la comunidad que había mirado a su padre con desdén y también a él, como un paria. Esta idea lo atemorizaba, pero también le ofrecía un sentido de propósito que jamás había experimentado. Se pasó horas en la biblioteca, buscando referencias sobre exposiciones de arte y cómo organizar eventos. Absorbía información con avidez, dejando que ese nuevo conocimiento fortaleciera su autoestima.
Lo que había empezado como una mera curiosidad se estaba transformando en una fuente de poder. El viejo Javier, convertido en un nuevo ser, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la sombra de su padre seguía presente. Durante esos días de estudio y planificación, surgió en su mente la figura del hombre despreciado. Javier sabía que la verdadera confrontación no sería con los otros, sino con ese peso emocional que cargaba. La exhibición no solo tendría que mostrar el arte, sino que también debía convertirse en un ritual de liberación, un camino hacia la aceptación de su legado familiar, con todas sus imperfecciones. Un día, mientras organizaba varios de los bocetos de su abuela, casi sin querer encontró una pintura de un paisaje costero. Las olas en el lienzo, paralelamente a las que rompían contra la costa donde había caminado años atrás, le desataron una emoción que apenas podía contener. Era un claro llamado a la acción. Se enfrentó a la pregunta que había evitado: ¿sería capaz de invitar a su padre, a su figura errante, a ser parte de esta celebración de sus raíces? Con el corazón latiendo con fuerza, Javier comprendió que podía invitar a su padre, no para buscar la aprobación que nunca recibiría, sino como un acto de liberación personal. La decisión no llegaba exenta de angustia, pero también de claridad. Era momento de cerrar ese capítulo turbulento. Mientras imaginaba el día de la exhibición, una idea se posó en su mente: Rosa. Su sonrisa lo había inspirado, y ella tenía un talento por la organización. ¿Podría ella ayudarlo con el evento? La imagen de su rostro iluminado por la pasión calma su incertidumbre y, al mismo tiempo, la atiza. Sin darse cuenta, Javier empezaba a proyectar su esencia a través de esta nueva relación, donde los miedos podían encontrar espacio para disolverse. El siguiente paso sería acercarse a ella, una tarea que requeriría todo su valor. Pero a medida que emergía el deseo por conectar con Rosa, también le crecía la inquietud de cómo encajarían sus historias, una amalgama de anhelos y traumas. Mientras la luna llenaba el cielo, su decisión comenzó a tomar forma en su corazón, preparándolo para lo que vendría. Esa noche, mientras el mar rugía con fuerza, una oleada de resoluciones barría su mente. Era el momento de actuar, de liberarse de los fantasmas del pasado. Un último pensamiento lo acompañaba como eco resonante: ¿podría Javier, armándose de valor, navegar también por las tormentas del amor, mientras involucraba su historia familiar en el proceso? Era hora de salir del laberinto. Javier se despertó con los primeros rayos del sol proyectándose a través de la ventana. La luz iluminaba el estudio desordenado, transformando los bocetos y las pinturas en un manto de colores. Sin embargo, su mente continuaba inmersa en la dualidad que le atormentaba. El deseo de conectar con Rosa se mezclaba con la opresiva sombra de su padre. La decisión de invitarlo a la exhibición giraba como un torbellino en su cabeza, y sentía el nudo en su estómago crecer con cada momento que pasaba. Resolver eso pasaba a ser una cuestión urgente. No era solo acerca del evento, era sobre cómo este acto podría definir su futuro. Javier se sentó a la mesa, rodeado de papeles, y comenzó a hacer una lista de las obras que exhibiría. Sin embargo, cada título parecía una representación de un capítulo que había sido escrito de antemano por su padre, un legado que siempre había sentido como una carga. Mientras pasaba las páginas de su abuela, una idea comenzó a tomar forma. Podía incluir una sección dedicada a las obras que su padre había dejado atrás. ¿Qué pasaría si en lugar de hacerle frente, decidía integrar su historia en la suya? La exhibición podría convertirse en una conversación, un diálogo con su legado. Así, sentía que podría transformarse de paria a heredero, de víctima a narrador de su propia historia. Javier suspiró profundamente, percibiendo el peso de esa epifanía. Planeó los detalles en su mente, organizando una estructura que comenzaría con las obras más antiguas de su abuela, reflejando amor y esperanza, y un segmento final para las piezas de su padre. Pero al mismo tiempo, se planteaba: ¿y si esas obras eran un reflejo doloroso de un tiempo que prefería olvidar? En medio de ese caos mental, pensó en Rosa. Ella sería su ancla. Pero la idea de acercarse a ella, ahora cargada de la responsabilidad de su propia historia familiar, le generaba ansiedad. ¿Cómo podría abrirse con alguien que era casi una desconocida para él? Sin embargo, sabía que tenía que hacerlo. La conexión que sentía por ella iba más allá de lo físico, deseaba compartir su historia, su despertar. Cuando llegó el momento de hacerlo, se percató de que había pasado horas evitando la realidad, solo necesitaba un empujón. Enviando un mensaje espontáneo, le propuso reunirse. La respuesta de Rosa fue rápida, casi entusiasta, lo que le generó tanto alivio como inquietud. Las horas de espera para la cita fueron una mezcla de anticipación y duda. Se repetía a sí mismo que debía ser auténtico, que tenía que contarle sobre su visión para la exhibición. Pero, al mismo tiempo, la presión del legado familiar lo mantenía atemorizado. Mientras se acercaba a la hora, una parte de él cuestionaba si todo esto era correcto, si realmente estaba preparado para abrir su corazón. Al llegar al lugar acordado,
sintió que cada paso que daba le hacía más pesado el corazón. Sin embargo, cuando vio a Rosa sentada en la mesa del café, un rayo de luz resplandeció en medio de su confusión. Su sonrisa fue como un bálsamo, una señal de que tal vez, solo tal vez, su historia podría entrelazarse con la de ella de una manera positiva. Las palabras comenzaron a fluir entre ellos, y Javier encontró un espacio seguro donde podía compartir sus miedos y aspiraciones. El relato de su búsqueda se desnudó en su voz, y, sorprendentemente, Rosa no solo escuchaba, sino que le ofrecía su perspectiva artística. En ese intercambio, Javier sintió que comenzaba a transformar su angustia en fuerza, su herencia en creación, pero antes de que pudiera profundizar en la complejidad de su relación con su padre, la conversación dio un giro inesperado. Rosa, casi en un susurro, reveló una conexión personal que le aterrorizaba. Javier, hay algo que no te he contado, se detuvo, sosteniendo su mirada. Javier sintió como su respiración se aceleraba. Había llegado el momento en que un secreto podría cambiar su vida una vez más, enfrentándose a la tormenta que había estado eludiendo. ¿Qué revelaría Rosa que de alguna manera se entrelazaba con su destino? Los ojos de Javier se agrandaron, una mezcla de curiosidad y temor se apoderó de él. Rosa, con su expresión marcada por la seriedad, lo miraba fijamente. Era evidente que la información que estaba a punto de compartir tenía un peso significativo. Las palabras se asomaban en sus labios, pero el silencio se volvió ensordecedor, y Javier sintió que el tiempo se estiraba. Lo que voy a decirte, comenzó Rosa, titubeando. Javier notó el leve temblor en su mano al jugar nerviosamente con la taza de café. Así que mantuvo su mirada fija en ella, preparándose para recibir un golpe que podría reordenar su vida de un solo golpe. Mis padres hubo un tiempo en que ellos estaban muy involucrados en el mundo del arte, igual que los tuyos. Tu padre y mi madre tenían una relación. Con cada palabra, el mundo de Javier pareció tambalearse. Su mente buscaba crear conexiones, hilar detalles de una historia que le era completamente ajena. Eso no puede ser posible, murmuró, intentando asimilar la revelación. Rosa sintió lentamente, su voz creció más suave y directa. Era algo que nunca se habló. Mi madre siempre fue reservada. Cuando falleció, encontré algunos de sus viejos documentos. Cartas, fotos y una parte de su vida que había estado escondida. Me asustaba tanto como a ti enfrentar tu legado. Ahora, siento que este peso necesita ser desnudado. Javier sintió como si el aire se le escapara. Intuía que el legado de su familia estaba a punto de ramificarse en una dirección que jamás imaginó. Es un vínculo que tiene el potencial de cambiarnos, continuó Rosa, observando el conflicto distinto en sus ojos. Estoy aquí, tratando de descifrar quién soy, igual que tú. Las raíces de nuestros pasados están conectadas. Quizás debamos explorarlo juntos. Por un instante, la inquietud de Javier se transformó en un chispeante destello de esperanza. La revelación era abrumadora, pero también ofrecía un camino hacia la comprensión. ¿Podría eso significar que la carga que había llevado lo acercara a su esencia, a su verdad? ¿Qué debemos hacer con esto? Encontró la voz para preguntar, su mente buscando soluciones, una manera de actuar. La urgencia de la situación empezaba a tomar forma. Atisbar el destino era aterrador, pero había una promesa de liberación. Rosa lo miró intensamente, reconociendo la dualidad de sus sentimientos. Pienso que nuestro arte puede ser un puente. Quizás deberíamos empezar a integrar estos legados, hacer algo que hable de los miedos, pero también de las luces que nos guían. Esta posibilidad resonó en Javier, sugiriendo una jornada que se adentraba tanto en el pasado como en el futuro. Mientras las ideas brotaban entre ellos, Javier notó que la presión que lo había hundido en la ansiedad comenzaba a evaporarse, sustituida por una nueva determinación. La exhibición podía tomar vida, no solo como un escaparate de su historia, sino como un vínculo con su nueva compañera. Era la oportunidad de unir puntos en lo que había estado desarticulado. Las dudas seguían acechando en su mente, la voz de su padre le recordaba la carga que había sido, pero por primera vez se sentía ligero. La conexión con Rosa podría ser una forma de transformarse, de encontrar su voz auténtica en el arte. Empecemos un borrador, propuso. Mientras hablaban de ideas y esquemas, la seriedad de la revelación se evaporó lentamente, dejando un espacio para la creatividad y la posibilidad. Sin embargo, en el fondo, un nuevo dilema se presentaba. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar el legado de su padre, y cómo repercutiría eso en su relación con Rosa? La conversación los iba llevando más allá de lo personal, hacia el reconocimiento de un pasado que debía de enfrentarse antes de avanzar. Javier sintió cómo se palpaba una nueva tormenta, reconociendo que lo conocido y lo desconocido estaban en conflicto partido por sus propios demonios. Los secretos, mientras tanto,
amenazaban con salir a la luz en el momento menos esperado. Sería esta la clave para liberar la verdad que su arte necesitaba. La exhibición prometía ser un viaje de descubrimiento no solo del pasado, sino de sí mismo y de lo que significaba el amor en medio de la tormenta. Las primeras luces del alba se filtraban a través de las ventanas del estudio de Javier, creando un ambiente suave y cálido. La charla con Rosa había despertado algo en él, un fuego que había permanecido dormido por demasiado tiempo. Sin embargo, a medida que se sentaba frente a su lienzo en blanco, la incertidumbre regresó como un eco, recordándole sus propias limitaciones. Con cada pincelada, luchaba con el peso de las expectativas. Las palabras de Rosa resonaban en su mente: nuestro arte puede ser un puente. Pero, ¿cómo podía construir ese puente cuando su propia historia estaba plagada de sombras? Se dio cuenta de que el acto de pintar se había transformado en un ejercicio de autoexamen, donde cada trazo era un intento de desentrañar sus miedos más profundos. La idea de integrar los legados se sentía abrumadora. Era capaz de vincular su dolor con el de Rosa. Mientras daba pasos vacilantes hacia la composición, Javier recordó las cartas que había encontrado hace meses, documentos que simplemente empujó a un rincón de su estudio. La voz de su padre, fría y crítica, aún resonaba en su mente: el arte no es un juego. Pero ahora, esa voz se tornaba más distante, y una determinación brotaba desde lo más profundo de su ser. Era momento de enfrentarse a su legado, no como un lastre, sino como un testimonio de su experiencia. Consciente de que era solo un primer paso, Javier reunió sus pensamientos sobre el lienzo. Decidió que no podía crear en la sombra y que el primer paso para iluminar su camino era enfrentar los documentos que había apartado. Con el pulso acelerado, se dirigió hacia la caja donde los había guardado. Su corazón latía con fuerza, con un mix de miedo y expectativa. Las cartas estaban amarillentas, frágiles, pero cada una parecía vibrar con historia. Mientras leía, nombres y situaciones comenzaron a encajar en un rompecabezas que había estado evitando. Había tanto dolor, pero también amor y conexión. Realizó que una vez que compartió esta historia con Rosa, su propia voz en el arte podría resonar más plenamente. Las dos historias se entrelazaban de manera que ninguna había previsto. Se sentó aturdido por la revelación, pero sintió como si una a una cada pieza de su vida comenzara a tener sentido. La profundidad que había buscado en su trabajo se estaba manifestando. Luchar con la historia de su familia ya no solo era un desafío, era la clave para desbloquear su auténtico potencial artístico. Sin embargo, las emociones estaban en la superficie, la turbulencia interna persistía. ¿Y si Rosa no podía aceptar todo lo que iba a revelar? ¿Y si su propia historia era demasiado complicada de manejar? Cada respuesta que intentaba encontrar parecía abrir nuevos caminos de incertidumbre, pero una nueva fuerza estaba surgiendo en su interior. Javier sintió que se adentraba en un territorio desconocido y desafiador, como un artista aventurándose en nuevas técnicas. Decidió que necesitaba hablar con Rosa, un acto que sería tan liberador como aterrador. La vulnerabilidad lo asustaba, pero pensó en cómo podría ayudar a los dos a crecer juntos. Tomó su teléfono, temblando un poco, y comenzó a escribir un mensaje. Quería que supiera que había comenzado a desentrañar su propia historia y que deseaba compartirlo, pero también desearía conocer la suya. La presión aumentaba, y a cada segundo crecía la necesidad de compartir no solo lo expuesto en las cartas, sino también las emociones que emergían a la superficie. Sentía que cada palabra que pulsaba en la pantalla era un paso hacia su propio renacimiento. Pero mientras enviaba el mensaje, una sombra cruzó su mente: sería suficiente lo que estaba dispuesto a compartir. El sonido del teléfono entregando un mensaje capturó su atención. La respuesta de Rosa llegó con una rapidez inesperada y un simple: vamos a hablar. La inminente conversación le llenó de entusiasmo y pavor a la vez. Había una batalla emocional en su interior, el futuro y el pasado listos para colisionar en un nuevo encuentro. Javier respiró hondo y su corazón latía fuerte ante la inminente revelación de su vida. Podría finalmente encontrar la conexión que tanto anhelaba, transformar su arte y reconciliar su historia con la de Rosa. El momento que estaba por venir prometía ser transformador, pero también un reto que podría destrozar sus cimientos si no se manejaba con delicadeza. Su próxima decisión podría marcar el inicio de un viaje que cambiaría no solo su percepción del arte, sino también su comprensión de sí mismo. El día de la reunión con Rosa llegó con un aire de tensión palpante que envolvía cada espacio de su estudio. Javier se preparó meticulosamente, pero su mente estaba en un torbellino. No era solo el arte lo que se encontraba en juego, era su esencia misma. Mientras daba los últimos toques al lienzo, las imágenes que había tratado de pintar parecían cobrar vida, llevándolo a múltiples recuerdos que le habían dado forma. El precio de la vulnerabilidad lo asustaba, pero la posibilidad de conectar con Rosa lo mantenía firme,
al llegar el momento, el timbre sonó como un golpe directo a su pecho. La voz de Rosa al otro lado de la puerta era cálida, pero Javier temía que tras su amabilidad podía haber juicios. Cuando la puerta se abrió, sus miradas se encontraron y, durante un instante, comprendieron que ambos luchaban contra el mismo caos interno. Sin embargo, con un gesto decididamente sereno, la invitó a pasar. El aire en el estudio estaba cargado del olor a pinturas y disolventes, pero lo que predominaba era la atmósfera de una conversación ansiada. Rosa se sentó, observando el lienzo que aún no había sido terminado. ¿Por qué tu pintura parece tan intensa?, preguntó, su curiosidad palpable. Porque, es un retrato de mí mismo, respondió Javier, sintiendo una oleada de sinceridad. Podía sentir cómo cada palabra se desnudaba, y con ese acto se revelaban las capas ocultas de su vida. ¿Era ahora o nunca? Comenzó a relatar lo que había descubierto en las cartas, lo que significaban para él y cómo esas historias habían afectado su manera de interpretar el arte. Mientras Rosa escuchaba, sus ojos brillaban con comprensión. Pero a medida que relataba sus dolorosas experiencias familiares, el miedo a ser juzgado atravesó su mente. La sombra de rechazo se cernía sobre él, sus pensamientos luchaban entre el deseo de ser visto y el temor de ser incomprendido. Sin embargo, cada vez que se encontraba con la mirada de Rosa, su determinación crecía. Ella lo animaba a seguir, no solo a través de palabras, sino con su silencio empático. Un momento de sinceridad lo llevó a una revelación inesperada. Mientras hablaba sobre su padre y sus exigencias como artista, sintió que se liberaba de una carga que había acariciado por años. Ya no se sentía como un hijo decepcionado, sino como un artista en proceso de descubrir su verdadero estilo. No puedo dejar que sus expectativas definan mi arte. Quiero que mi historia brille en lo que hago, expresó, sintiendo que esas palabras resonaban en su interior. Rosa sonrió entonces, como si reconociera la lucha de Javier. Tu arte es un viaje, no un destino. Tal vez sea hora de permitirte el error, la incertidumbre. Eso te hará más auténtico, sugirió, y esas palabras se atesoraron en su mente como un mantra que necesitaba escuchar. El diálogo se tornó un intercambio profundo, donde ambos desnudaron teorías y emociones en torno a su arte. Fue un proceso de curación que abrazó la fragilidad de ser humanos. Javier comenzó a vislumbrar que integrar su dolor con el de Rosa no era una labor abrumadora, sino un camino hacia un entendimiento más profundo tanto de su propia vida como de su conexión con el arte. Sin embargo, al final de la conversación, una inquietante pregunta seguía palpitando en su mente: ¿podría realmente liberarse del peso del legado de su padre? La incertidumbre lo mantenía en vilo mientras el encuentro llegaba a su fin. Todo lo que había compartido resonaba fuerte en su interior, pero la presión del futuro se sentía más intensa que nunca. Espero que compartas lo que has comenzado a explorar en tu arte, le dijo Rosa mientras se despedía. Su voz era un susurro de promesa, pero al mismo tiempo, un recordatorio de que la jornada apenas comenzaba. Javier asintió, consciente de que cada gesto, cada acción hacia su desarrollo personal, ahora tenía el poder de modificar su identidad como artista. Mientras cerraba la puerta tras Rosa, se encontró de nuevo frente al lienzo. En sus ojos se reflejaban todas las ansiedades y esperanzas por venir. Estaba a punto de abrir una nueva dimensión en su trabajo, pero ¿y si el camino hacia adelante significaba confrontar no solo su legado, sino también sus más profundos temores? La siguiente pincelada podría ser la más reveladora de todas, pero la duda persiste: ¿qué tan profundamente estaba dispuesto a explorar su propio ser? Javier se quedó en silencio, contemplando el lienzo inacabado. Las palabras de Rosa resonaban en su mente, como un eco persistente que moldeaba su estado emocional. Había sentido una chispa de esperanza, una posibilidad de liberarse del peso de su pasado. Pero, ¿qué significaría realmente enfrentar esos temores ocultos? La idea de plasmar lo que había escondido durante tanto tiempo en su arte era, al mismo tiempo, aterradora y electrificante. A medida que se adentraba en el proceso creativo, la revitalización emocional comenzaba a transformar su práctica. Cada trazo que dejaba en la tela no solo era un intento de capturar la realidad, sino una forma de desnudarse ante sí mismo. Empezó a experimentar con colores que nunca había considerado antes, los tonos oscuros de su infancia mezclados con las brillantes esperanzas del futuro. Era un baile interno de recuerdos, miedos y anhelos que daba vida a su lienzo. La madrugada se tornó noche, y las líneas se volvieron matices. Sus pensamientos fluían de manera caótica, pero cada trazo a la tela parecía aclarar las inciertas nociones que lo envolvían. En ese proceso, Javier comenzó a desmadejar la herencia de su padre. Había temido que sus expectativas lo paralizaran, pero en lugar de eso, se dio cuenta de que esas exigencias podían ser catalizadores de su autenticidad. Un legado no era únicamente un peso, sino una fuente de inspiración. Mientras trabajaba, Javier sintió como una necesidad urgente de comunicar esos sentimientos lo invadía. Recordó las cartas que había leído,
eran más que solo recuerdos lejanos, eran fragmentos de su identidad. Tenía que compartir esa historia. Sin embargo, el miedo a ser malinterpretado regresó, como una sombra silenciosa que amenazaba con eclipsar su descubrimiento. En busca de apoyo, Javier decidió mostrar su trabajo a un grupo de artistas emergentes que se reunían en un café del barrio. Era un salto hacia lo desconocido, un paso hacia la vulnerabilidad que lo desarmaba, pero también lo excitaba. La idea de que su deseo de exposición pudiera llevar a nuevos caminos lo impulsaba a seguir adelante. No podía permitir que su miedo al rechazo lo detuviera. Tenía que ser honesto. Cuando llegó el día de la reunión, Javier sintió un torbellino de emociones. El café estaba repleto de rostros desconocidos, todos inmersos en sus conversaciones. Sin embargo, cada paso que daba hacia el centro del grupo le parecía más firme. Comenzó a hablar sobre su trabajo, compartiendo su proceso creativo y la intención detrás de cada cuadro. Las primeras palabras se sintieron como un esfuerzo, pero a medida que se adentraba en su narrativa, la carga parecía levantarse. Uno de los artistas, una mujer de cabello rizado y mirada perspicaz, interrumpió su relato. ¿Y cómo te sientes al exponer esa parte de ti mismo?, preguntó. La pregunta, directa y penetrante, lo tomó por sorpresa. Se encontró vacilando, cuestionando su propia sinceridad y el grado de honestidad que estaba dispuesto a ofrecer. ¿Podía realmente abrirse? Después de un momento, respondió con voz más firme de lo que se sentía. Es aterrador, pero creo que es necesario. Estoy cansado de ocultar lo que soy en mi arte. Sus palabras resonaron en el aire, y mientras las miradas de los demás se enfocaban en él, sintió una cálida sensación de aceptación brotar en el entorno. Esa conexión estaba comenzando a forjarse. Al final del encuentro, varios artistas se acercaron para elogiar su trabajo y compartir sus propias experiencias. Javier sintió que, por primera vez, estaba formando parte de una comunidad creativa. La interacción lo llenó de energía y esperanza, reafirmando que su viaje no solo lo llevaba a recolectar sus propias verdades, sino a entrelazarse con las verdades de otros. Sin embargo, a medida que regresaba a casa, un pensamiento inquietante lo acechaba. Habiendo dado pasos hacia la autenticidad, ahora debía enfrentar a su padre, a las expectativas que aún lo ataban. La confrontación era inminente, y esa revelación comenzó a carcomer su confianza mientras las luces de la ciudad parpadeaban en el camino. ¿Estaría preparado para esta batalla personal en su búsqueda de libertad? Una decisión crucial se avecinaba en su horizonte, un enfrentamiento no solo con su padre, sino con todo lo que había significado la palabra familia para él. Javier se despertó esa mañana sintiéndose como si una tormenta de emociones lo envolviera. El roce de los rayos del sol que se filtraban por la cortina le recordaba que ese día representaba un cruce en su vida. Mientras se preparaba, la ansiedad aumentaba en su pecho, recordándole la confrontación que debía tener con su padre. La idea de enfrentarse a un hombre cuyas expectativas siempre habían sido una sombra opresiva sobre su vida le resultaba inquietante. Se sentó en su cocina, la taza de café humeante en la mano, intentando organizar sus pensamientos. La charla del café no había sido solo un ejercicio de expresión, había descubierto la fuerza de su voz y la esencia de su arte, pero todo eso se desvanecía ante la inminente confrontación familiar. El reto no solo consistía en manifestar sus sentimientos, sino en solidificar su identidad ante el hombre que había moldeado tanto de lo que había sido. Mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de que, a pesar del miedo, había crecido. Al visualizar su futuro como un lienzo que esperaba ser pintado con sus propios trazos, se sintió imbuido de un nuevo sentido de propósito. Javier decidió que esta vez no se dejaría abrumar. La confrontación era un medio no solo para liberarse de las expectativas, sino para afirmarse como un artista y una persona. En su camino hacia la casa de su padre, Javier se sentía más consciente de las calles que lo rodeaban. Cada esquina, cada murmullo, parecía resonar con la posibilidad de un nuevo capítulo en su historia. En su mente, se repetían las palabras de Rosa sobre la autenticidad. Se dio cuenta de que necesitaba dejar de temer el rechazo. No puedo permitir que mi relación con mi padre defina quién soy, pensó con determinación. Llegó al edificio donde había crecido, el corazón palpitando descontroladamente. Al presionar el timbre, sintió como todo lo que había de una vida anterior se concentraba en ese punto. Su padre abrió la puerta, y la expresión de sorpresa rápidamente se transformó en una mezcla de emoción y confusión. Javier se sintió impactado por el contraste entre los años pasados y ese momento. El niño que había esperado reconocimiento ahora estaba a punto de reclamarse a sí mismo. «Hola, papá», dijo Javier con una voz más firme de lo que sentía. Se invitó a sí mismo a cruzar el umbral, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Mientras estaban sentados, los silencios se volvieron pesados. Javier luchó por encontrar el hilo de conversación, pero a medida que se desenvolvió la charla, recordó cada trazo en su lienzo, cada experiencia vivida.
Finalmente, atrajo su respiración y comenzó a compartir su viaje artístico, explicando cómo cada color, cada forma, representaban partes ocultas de sí mismo. La habitación parecía encogerse al poner al descubierto su verdad frente a su padre, pero a la vez se sentía cada vez más libre. La reacción de su padre fue un puzzle de emociones, sorpresa, bochorno y, finalmente, un silencioso respeto. Pero justo cuando Javier sentía que su verdad había sido escuchada por primera vez, su padre tomó la palabra, su tono punzante quebró el hilo de autenticidad que había creado. Las expectativas y la tradición estuvieron a punto de desmoronarse. ¿Acaso estás dispuesto a desechar el legado familiar por algo tan incierto?, preguntó su padre. La pregunta golpeteaba su inseguridad, haciendo eco del miedo que siempre había ido de la mano con su arte. A Javier le invadió una oscuridad momentánea, una sombra del pasado que lo intentaba atrapar. Entonces, en medio del vaivén emocional, se dio cuenta de que la lucha no era contra su padre, sino contra el fantasma de sus propias inseguridades. Javier debía decidir si iba a dejar que el miedo lo retirara de la autenticidad ganada o si lucharía por el camino que ahora estaba trazando con gran esfuerzo. Sé que puede no ser lo que esperabas, pero lo que he creado es la esencia de quién soy, dijo con voz tratada de seguridad, aún sintiendo la incertidumbre pulsar en su interior. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, pero esta vez parecía menos pesado. La confrontación, aunque incómoda, lo acercaba más a su propia verdad. Sería capaz de afrontar no solo las expectativas de su padre, sino también el desafío interno que aún lo consumía. La necesidad de definirse por sí mismo estaba al borde, mientras su padre lo miraba, como si la decisión fuera hacia un ecosistema de emociones jamás exploradas. Ese momento, casi etéreo, llevó a Javier a una encrucijada, uno donde su arte y su identidad se entrelazaban con su historia familiar. El futuro se encontraba en un horizonte en el que él se aferraba a su nuevo camino, pero una sombra se cernía sobre ellos. Al final, sintió que la batalla personal aún no había terminado. La incertidumbre del amor familiar y del reconocimiento que tanto anhelaba se mezclaban, desdibujando la línea entre lo que él quería ser y lo que los demás esperaban de él. La lucha interna alcanzaría su punto culminante en un instante decisivo, seguiría adelante hacia su propia verdad, a una costa de perder la conexión familiar. El eco de la pregunta resonaba en su mente mientras su padre se disponía a responder. ¿Estaría preparado para aceptar las consecuencias de su elección? El silencio se extendió como una capa pesada, atrapando a Javier en un torbellino de pensamientos. La mirada de su padre escaneaba su rostro, buscando tal vez un atisbo de debilidad, un resquicio donde aún pudiera asirse a sus expectativas. Pero Javier sentía que dentro de él surgía un nuevo yo, uno que se negaba a ser encerrado en el pasado. ¿Cuántas veces te he mencionado que el arte es para los soñadores?, continuó su padre, tensando cada palabra. Pero, al escuchar esa frase tan familiar, algo hizo clic en la mente de Javier. Era el eco de sus anhelos reprimidos, un recordatorio de que la única forma de sentir plenitud era a través de la autenticidad. Quizás nunca te hablé de los sueños que he acariciado, respondía, cada sílaba fortificando su determinación. Mientras hablaba, el arte que había comenzado como una fuga se convertía en su bandera. Javier compartió cómo cada obra que había creado contenía sus miedos, sus triunfos y sus fracasos. Describió con detalle el significado detrás de su última exposición, el proceso de plasmar sus emociones más vulnerables en un lienzo. Un mundo donde los colores no solo representaban paisajes, sino también las dimensiones de un corazón que había aprendido latiendo con tristeza y alegría. Ese legado, su voz resonó en la habitación como un eco rebelde, es el que tú siempre esperaste, pero lo que es verdaderamente importante es lo que yo quiero heredar. Esa es la única herencia válida. Las palabras eran más poderosas que cualquier rebeldía física, afirmaban su existencia como individuo. Los ojos de su padre se endurecieron en un gesto de desafío. La defensa de Javier brillaba en su sinceridad, y esto era una batalla liberadora. Sin embargo, esa liberación venía acompañada de la tensión que generaba la relación con su padre. Era un juego de ajedrez emocional que nadie había ganado. ¿Cómo puedes arriesgarte a ser un fracasado?, preguntó su padre, la voz cargada de angustia. El miedo se palpaba en la sala, y Javier sintió como la inseguridad de siempre intentaba enredarlo nuevamente, como una sombra acechante que no se había disipado del todo. En ese instante, una idea se clarificó en su mente. Tal vez la lucha que enfrentaba no era solo para demostrarle a su padre su valía, sino para aceptarse plenamente a sí mismo. Javier se dio cuenta de que no podía revisitar su infancia para obtener el apoyo que necesitaba, debía establecer el nuevo diálogo que definiría su futuro. Eso depende de mí, papá, dijo finalmente, con una firmeza renovada. No estoy aquí para ser alguien que tú quieras, sino para ser quien realmente soy. Su padre permaneció en silencio, contemplando el impacto de esas palabras.
Era un momento de revelación, no solo para Javier, sino también para el hombre que había pasado años definiéndose a través de las aspiraciones de su hijo. El tiempo pareció detenerse mientras ambos se miraban, sopesando no solo su relación, sino también la vida que cada uno había elegido. En esa conexión, Javier empezó a entender que su viaje no involucraba la desaparición de su padre, sino una transformación en la narrativa familiar. Literalmente preparado para un nuevo camino, Javier sintió como las raíces del pasado comenzaban a soltarse. Sin embargo, al mismo tiempo, se dio cuenta de que dejar ir era también un acto de amor hacia sí mismo y hacia su padre. Con cada palabra intercalada, el futuro se volvía más brillante, menos tenso, pero el eco de aquella conversación aún resonaba, y la prematura sensación de triunfo fue reemplazada por la ansiedad del futuro incierto. A medida que se disponían a cerrar la tarde, con un nudo de emociones y revelaciones, un nuevo temor germinó en la mente de Javier. ¿Qué pasaría si su arte, el verdadero reflejo de su alma, resultaba en un nuevo fracaso? La pregunta permanecía en el aire, como la sombra de una decisión trascendental. ¿Podría Javier seguir rechazando el miedo que merodeaba por su vida mientras buscaba el camino que lo llevaría a la plenitud? La respuesta aún se encuentra en el horizonte, esperando ser descubierta. Javier se despertó aquella mañana con una mezcla de determinación y nerviosismo. Sabía que lo que había comenzado a construir, tanto en su arte como en su vida personal, estaba a punto de entrar en una nueva fase. Esa noche, se llevaría a cabo la exhibición de su trabajo, un evento que no solo marcaría su renacimiento como artista, sino que también sería un acto simbólico de aceptación hacia su legado familiar. Mientras se preparaba, el recuerdo de la conversación con su padre emergió en su mente. Había enfrentado sus fantasmas, había hablado de sus miedos y, más importante aún, se había afirmado como un individuo con derecho a trazar su propio destino. La conexión con Rosa, además, había enriquecido su vida de maneras que nunca había imaginado. Ahora, estaban juntos en este viaje, listos para enfrentar la verdad detrás de sus respectivos legados. Al llegar al lugar de la exhibición, el bullicio de las conversaciones y el aroma del mar se mezclaban en el aire, creando una atmósfera vibrante. Javier sintió que cada latido de su corazón resonaba con fuerza, una señal de que, sin importar lo que ocurriera, estaba en el camino correcto. Las obras colgadas en las paredes no eran solo lienzos, eran fragmentos de su vida, narraciones sobre su lucha, sus triunfos y su decisión de aceptar lo que una vez había sido un peso. Rosa lo encontró entre la multitud, su rostro iluminado por una sonrisa que desnudaba cualquier rastro de incertidumbre. Hoy es el día, Javier. Tu momento, le susurró. Esa simple afirmación le infundió coraje. Eran un equipo, y juntos habían creado un espacio donde sus historias podían encontrarse, dialogar y florecer. A medida que los invitados iban llegando, un aire de expectación aumentaba. Los rostros curiosos se paseaban por el espacio, encantados con las creaciones que hablaban desde el alma. Tras unas breves palabras de introducción, Javier se preparó para dirigir su discurso. Los murmullos cesaron, y toda la atención se centró en él. Con confianza, comenzó a compartir su viaje, desde la oscuridad de su pasado hasta la luz que había encontrado a través de su arte. Describió cada pieza exhibida, revelando cómo cada trazo significaba más que solo pigmento sobre tela. Eran testimonios de liberación, de reconciliación con sus raíces, y de la aceptación de su propia vulnerabilidad. Había aprendido que su historia era interdependiente de la de su padre, y que, al ser honesto al respecto, había encontrado no solo claridad, sino una identidad propia. Las palabras fluyeron con autenticidad, llevando a los oyentes a través de un viaje emocional. Cuando concluyó, la sala estalló en aplausos. Un sentimiento de alivio y triunfo lo envolvió, dándole la certeza de que había valido la pena cada esfuerzo. Más tarde, entre las conversaciones, Javier recibió comentarios de admiración y apoyo de la comunidad. Era una validación poderosa, un reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo. Por primera vez, sintió que podía tomar su lugar en el mundo, como un artista y un ser humano plenamente reconocido. Mientras la noche avanzaba, su mirada buscó la de su padre entre la multitud, algo que había temido pero que ahora se sentía diferente. Había llegado un mensaje en su teléfono, un simple, estoy orgulloso de ti, que lo hizo sonreír. Esa conexión, aunque compleja, comenzaba a encontrar su camino hacia la reconciliación. Javier se sentía en paz. Había conquistado más que solo una exhibición, había alcanzado un nivel de amor propio y autenticidad que superaba lo que nunca pensó que podría lograr. Esa noche, en medio de la música y las risas, Javier celebró su triunfo personal. Su arte era el reflejo de su ser, y en cada trazo había comenzado a construir un nuevo legado, no solo para él, sino también para aquellos que vendrían después de él. Con el corazón pleno y una sonrisa que no podía contener, Javier comprendió que el amor y la familia que nunca imaginó estaban allí, dentro de él, solidificados por la valentía de abrazar su
verdadera identidad. Mirando hacia el futuro, sintió que no había límites para lo que podría crear. El momento era ahora, el comienzo de su nueva vida, no esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta resolución y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el arte y la aceptación transforman vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagámoslo juntos.